Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto como yo todo este evento. Y bueno, estamos terminando y vamos a tener un gran colega, amigo e investigador que va a hablar ahora con Jairo Romero. Y antes querría presentar las excusas de mi colega y amiga de FAO, la doctora Marisa Caipo, que lamentablemente no ha podido llegar como era su intención. Ella ha tenido una pequeña intervención en la rodilla, pero que bueno, está convaleciente, no fue tan rápido como pensaba, entonces realmente no pudo volar. Así que bueno, les envía los saludos y las excusas. Ella tenía una presentación sobre los consumidores y su rol. Lamentablemente no la tenemos, pero bueno, yo me voy a tomar la libertad de hacer unas pequeñas reflexiones, un poquito opinión personal y un poquito lo que se está haciendo dentro de FAO en el tema. El rol del consumidor, bueno, desde los inicios, cuando hablamos del sistema de control, siempre se vio que uno de los tres pilares de cualquier sistema de control de la inocuidad, uno de ellos es los consumidores. Obviamente la industria, la producción, son quienes producen los alimentos, los gobiernos son los que controlan, regulan, marcan las políticas, y el consumidor obviamente es quien come el alimento y por lo tanto puede ayudar muchísimo o empeorar muchísimo las cosas. O sea, cuando hablamos de una cadena hoy en día, de un enfoque de prevención, de riesgo, el consumidor en cada uno de estos tres ejes está también involucrado y debe ser así. A mí me encanta poner siglas rapiditas y bueno, esta vez tengo las 4 I. Mónica se acordará de mis 3 E. Bueno, esta vez son las 4 I. Para mí un consumidor tiene que estar involucrado, tiene que estar informado, tiene que estar integrado y tiene que ser imparcial. ¿Qué digo con esto de imparcial? Es que no podemos tener consumidores que pidan lo imposible, que pidan el riesgo cero, que pidan que un alimento orgánico tenga más valor nutritivo que uno no orgánico, cosas que son irracionales y que no están basadas en la ciencia. El consumidor tiene que jugar con las mismas reglas de juego que juega el productor, el científico, el regulador. O sea, tiene que ser imparcial, tiene que todos los derechos a exigir, pero también tiene sus deberes, sus obligaciones. Y uno de ellos es tener la información y respetar la ciencia. Si hablamos de basado en riesgo, tiene que también entender lo que es un riesgo y que no hay riesgo cero y que hay toda una evaluación que se ha hecho a nivel internacional cuando se aceptan ciertos aditivos, ciertos límites máximos. Los hemos estado discutiendo durante estos 2 días e inclusive la biotecnología, tenemos un ejemplo donde se actuó no ya con precaución y con responsabilidad, sino con lo que se llama en inglés el outrage, ya con esa percepción exagerada de pedir lo imposible y de el Frankenfood sin tener la evidencia científica que vaya con eso. Entonces, este es un consumidor que no está informado y que no es imparcial. Y ese no es el que queremos. El que queremos es uno involucrado, integrado, informado, pero también imparcial, capacitado y que opine, que dirija y que no arruine lo que se ha hecho y que tenga su participación desde un comienzo. Precisamente en el Códex, cuando yo hice la presentación ayer, les contaba la cantidad de países que están, pero también, como es un órgano intergubernamental, quienes votan son los países, pero están una cantidad de ONGs, cantidad de asociaciones de consumidores que tienen que presentar todo un dossier y justificar y se les aprueba y asisten y opinan y leen y hablan y presentan sus posiciones. Bueno, esto es un procedimiento que desde el comienzo ha involucrado a los consumidores. Cada vez que se crea un Comité Nacional del Códex en los países se ha trabajado y capacitado ayudando a los países a que esto funcione y siempre se ha dicho que el consumidor tiene que estar invitado, tiene que ser parte de este Comité Nacional del Códex y así es. Ahora también ese consumidor tiene sus obligaciones, no solo las prácticas higiénicas y de manipulación, sino también en cuanto a lo que yo les hablaba un poquito de este ultraje, el outrage, en pedir lo imposible y exagerar, y la ciencia mía no es la tuya. Hay una ciencia, una evidencia, y actuamos todos con la ciencia mejor en ese momento. Yo no puedo decir qué va a pasar más adelante, pero sí hoy por hoy, cuando regulamos o evaluamos algún riesgo, lo hacemos con la mejor información disponible, imparcialmente y a nivel científico. Cuando hablo de nosotros, estamos hablando de toda la comunidad científica e industrial, productiva, y también entonces el consumidor tiene que ser igual, o sea, no puede pedir lo imposible. A su vez, también los consumidores han tenido un rol
importantísimo en cambios que se han generado, por ejemplo, etiquetado. Precisamente esta ampliación del etiquetado que les presentaba ahora Walker, de la Unión Europea, obedece muchísimo a las presiones y pedidos del consumidor del derecho a la información, de la transparencia. El agregado de los alergenos, el agregado de una cantidad de información de país de origen, inclusive la detección de modificado genéticamente. Muchas de estas cosas han sido a pedido totalmente de los consumidores. No salieron de la industria y de los gobiernos, sino fueron por los consumidores, por su derecho a saber. Así que el país de origen también hay una cantidad de cosas, muchos de los sellos, estos han sido todos iniciativa de los consumidores y creo que son bien respetables, siempre y cuando obedezcan a la ciencia y a principios válidos y no a prejuicios irracionales. Esto lo tengo que decir porque tenemos que jugar con las mismas reglas del juego. Para hacer la cadena fuerte tenemos que todos basarnos en ciencia, ser responsables y saber que depende de cada una de estas tres patas, la parte productiva, la parte reguladora y la parte del consumo para que funcione. Así que bueno, para mí tienen un gran valor y no ceso de tratar de involucrarlos en la capacitación y en el mensaje. Y también es el toma y daca famoso de cualquier relación. Se da y se recibe esa misma imparcialidad y ciencia en cuanto a las decisiones. Así que bueno, con este pequeño preámbulo vamos a dar paso a presentar al doctor Jaime Romero, quien nos presentará el tema inocuidad alimentaria y protección de la marca, la estrategia seguida por los principales procesadores de alimentos y retailers mundialmente. El doctor Romero es ingeniero en alimentos, maestría en educación, director del comité del HACCP de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, experto internacional en sistemas HACCP, higiene y comercio internacional de alimentos. Ha sido consultor y es de ACTA, de Food Solutions Perú, de Fundación Chile, de la FAO y de otra cantidad de organizaciones y países que me quedaría muy corta. A la vez es un gran amigo y es un gran gusto presentarlo. Jaime. Buenas tardes. Un gusto estar acá nuevamente con ustedes para dar la última charla. Prometo no demorarme demasiado para no aburrirlos mucho. Esta se llama Inocuidad de alimentos y protección de la marca. Y trata básicamente de mostrar una perspectiva personal de lo que creo que hacen las grandes marcas, las grandes compañías de alimentos para proteger sus compañías de crisis o de problemas de inocuidad. La inocuidad de alimentos es un tema, digamos, bastante serio. No tengo que decir acá sobre la importancia, de seguro han hablado muchísimo sobre todas las implicaciones que tiene la inocuidad. Recuerden ustedes, por ejemplo, el brote de E. coli o 104H4 en Alemania el año anterior que dejó cerca de 40 muertos y varios cientos o miles de personas afectadas por esta bacteria tan sui generis y tan nueva, digamos así. O el caso de Peanut Corporation of America, que en el corto lapso de un mes se vio envuelta en un escándalo, ¿no es cierto?, de salmonela, de contaminación de sus productos con salmonela, que solamente en un mes la compañía tuvo que declararse en quiebra por el tamaño que adquirió el escándalo, el problema, por la dimensión que significó tener que responder por más de 3.800 retiros del mercado, una cosa, y por todos los muertos y por todo esto. No fue solo las muertes, fue también la dimensión del problema económico lo que llevó finalmente a Peanut Corporation, una empresa que tenía un poco más de 30 años y que tenía unas ventas y una participación importante en el mercado, simple y llanamente en un mes desapareció por un problema de inocuidad. Pero además esa no fue la única consecuencia del caso de Peanut Corporation. Para la FDA ese caso tuvo consecuencias serias porque pasó que la FDA resultó muy criticada porque esa compañía existía
funcionaba, tenía, digamos, evidencias de incumplimientos permanentes y que acusaban a la FDA de que no había hecho nada. Tanto así que apenas un mes después de que terminó el problema, de que sucedió la quiebra, el presidente Obama dice que la FDA requiere una revisión, que eso no está funcionando bien. Y nada menos y nada más que 2 años después sale la nueva ley de modernización de la inocuidad de alimentos en Estados Unidos. O sea, que este caso de Peanut Corporation pues tiene unas implicaciones que hoy nos afectan a todos, porque lo que trae la ley de inocuidad de alimentos afecta a todas las empresas que comercian alimentos con Estados Unidos. Bueno, recuerdan ustedes también el problema de melamina en la leche y las fórmulas infantiles en la China, que trajo tantos niños muertos y tantos otros enfermos afectados de por vida en sus riñones o en diferentes funciones fisiológicas. Recuerden ustedes que además de lo dramático del caso de los niños, pasó también que una gran cantidad de leche y fórmulas infantiles acusadas de tener melamina en su contenido tuvieron que ser botadas. Aquí la gente estaba botando esos productos, al punto que hubo un problema de desabastecimiento en el mercado, desabastecimiento de fórmulas infantiles. No había comida para darle a los niños. Un problema de marca mayor ocasionado por un escándalo de inocuidad que además de eso trajo serias implicaciones para la misma China. El desprestigio, digamos, de las exportaciones de alimentos de la China fue muy importante, fue muy duro y es una cosa que, bueno, ha impactado a la China aún después de varios años. En fin, la inocuidad de alimentos es algo que puede sumir a cualquier empresa, a un país, a un sector, a un grupo humano en medio de una crisis que lo puede llevar. Por ejemplo, aquí está el señor McCain, el presidente de Maple Leaf, respondiendo por la crisis que hubo con listeria en productos de su empresa, respondiendo por los muertos. Es como poniendo la cara frente a los medios, una cosa dramática. Miren ustedes la expresión de su rostro. Los señores de Peanut Corporation están enfrentando problemas con la justicia también. No solo los muertos, las crisis, la plata, sino que los problemas personales, los problemas con la justicia. Uno puede decir que la inocuidad es realmente un asunto bastante espinoso. Y traigo a colación una frase de Randy Huffman, que es director de calidad justamente de Maple Leaf Foods. Me gustó mucho esta frase y le dije, Randy, voy a citarlo de aquí en adelante en mis presentaciones. Randy dijo, hay 2 tipos de empresas de alimentos. Las que han tenido una crisis de inocuidad, como nosotros, y las que las van a tener. Y con esta frase, Randy quería decir que mientras una empresa, desafortunadamente, mientras una empresa no haya tenido una crisis de inocuidad, no le presta suficiente atención a la inocuidad. Son sobre todo las empresas que han tenido problemas como Maple Leaf u otras empresas grandes las que entienden la dimensión de la problemática de la inocuidad, las que entienden lo serio que es la inocuidad. Uno se acuerda, por ejemplo, de Nestlé, cómo Nestlé es en el mundo, digamos, un líder en temas de inocuidad en la industria de alimentos. Y yo recuerdo que Nestlé en los años 60 tuvo un problema de salmonela en leche maternizada en África, donde murieron varios niños. El presidente de Nestlé salió a decir en esa época, hace 50 años, esto no nos vuelve a pasar. Y Nestlé realmente ha sido por muchos años uno de los líderes, como lo es ahora Maple Leaf, uno de los líderes en la difusión, en la promulgación, en el desarrollo de la gestión de la inocuidad en el mundo. Miren ustedes los resultados de esta encuesta que muestran una encuesta de top of mind a los directores de las 600 grandes compañías que están afiliadas a la Global Food Safety Initiative. Les preguntaron para ellos qué es lo más importante. Y miren que en el año 2011 aparece de primero la responsabilidad social, de segundo la inocuidad, y esos 2 están por encima de lo que siempre fue para los directores lo más importante, que son las utilidades y las tendencias del consumo.
hoy por hoy para la gente de retailers o para los productores que han entrado en GFCI es más importante la inocuidad y la responsabilidad social que cualquier otra cosa de la gestión de sus compañías. Como que han adquirido conciencia de la importancia de eso. Y de hecho, la iniciativa global para la inocuidad de alimentos es una demostración. 10, 12 años atrás estas empresas se reunieron con un propósito principal y es conducir, drive, usan la palabra en inglés, dirigir, conducir el mejoramiento continuo de la inocuidad para fortalecer la confianza del consumidor, para que el consumidor confíe en los procesadores y confíe en los comercializadores de alimentos, para que los productores, los comercializadores no tengan un problema de inocuidad que los ponga en medio de una crisis y que pueda significar la pérdida de prestigio, la quiebra de la marca, como en los casos que hemos dicho. Entonces, ellos se han centrado en fortalecer la confianza y allí confluyen miles, cientos de grandes empresas. Aquí hay solo una lista parcial de los procesadores, hay otra similar de los que son retailers en GFCI. Y yo me puse a pensar, viéndolos a ellos hablar, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Cómo es que hacen ellos cuál es la estrategia que dibujan para proteger la marca? He visto a varios de ellos contándonos cómo lo hacen, contando qué hacen, y de allí saqué esta presentación y lo que les voy a decir a continuación. Saqué lo que me parece son como los 5 grandes pilares de las grandes empresas para proteger su marca, para asegurar la confianza, para asegurar la inocuidad de los productos. Y la primera de ellas tiene que ver con algo que se ha hablado aquí varias veces, que es cambiar la forma de ver y hacer la inocuidad. Tener un sistema de gestión de la inocuidad basado en el comportamiento humano. Muchos de ustedes deben conocer ya el libro de Frank Yanas y Michael Doyle, que se llama Cultura de Inocuidad de Alimentos, creación de un sistema de gestión de la inocuidad basado en el comportamiento. Este libro, este líder que es Frank Yanas, ha realmente llevado a la gente a trabajar este tema de cultura como uno de los pilares. Y hay varias empresas que en sus presentaciones dicen eso. Recuerdo una presentación que vi de Disney este año. Ellos tienen un propósito institucional. En sus millones de visitantes que tienen al año, en sus tantos sitios que tienen en el mundo, su meta central es no solamente que la gente se divierta, sino que nadie salga lastimado. Y para eso despliegan una gestión de la inocuidad, un cambio cultural. Ustedes ven ahí a Mickey, la mascota amada de Disney, supervisando la preparación de alimentos en medio de los cocineros, como llevando el mensaje de que en Disney, en Walt Disney, nadie sale lastimado. Y ellos basan su estrategia de gestión en la cultura de la inocuidad. Ese modelo que hay allí es el que nos muestra Frank Yanas en su libro. Starbucks también me llamó hartísimo la atención en una presentación de Alan Dewell de Starbucks Europa, mostrando cómo ellos tienen como la cultura de inocuidad en el eje de la estrategia para garantizar la inocuidad de los productos. Una idea muy interesante que le dimos aquí a Productos Fernández en la presentación de ayer, algo que me emocionó hartísimo. Maple Leaf también sigue a Yanas, pero digamos que Maple Leaf da un paso, mostró un paso más allá. Maple Leaf ha entrado a estudiar las ciencias del comportamiento y utiliza, y les recomiendo, este modelo que llaman ABC, donde el comportamiento depende de los antecedentes, depende del contexto en que se encuentra una persona. La cultura del comportamiento responsable depende mucho de los antecedentes, pero depende también de las consecuencias, de las implicaciones, de las reacciones que haya para sí mismo, que la realimentación que la persona reciba de su medio ambiente, de sí mismo, de sus pares, de la dirección. Es algo bien interesante y para la gente que trabaja en cultura de inocuidad les digo,
este modelo que está en un libro que se llama Switch Points, que muestra la experiencia de los ferrocarriles canadienses haciendo cambio cultural. Es un modelo que en Maple Leaf lo usan, ya lo contaron, y está dando unos resultados muy interesantes. Segundo pilar, la demostración efectiva del compromiso de la alta dirección. Y aquí cojo no digo solamente compromiso, sino la demostración del compromiso. El que la alta dirección diga y haga, actúe en consecuencia con su compromiso con la inocuidad. La gestión de la inocuidad desde la alta dirección está inventada. Sabemos qué hay que hacer. Hay que tener unas políticas, unos principios, hay que asignar unos recursos y la dirección tiene que hacer seguimiento, más o menos el esquema planteado por ISO. Pero además de eso diría que lo que se requiere es que la alta dirección de la compañía transmita en forma efectiva a través de sus acciones, de su participación efectiva, su compromiso con la inocuidad. Esto es esencial. Wrigley, que es una de las compañías del sistema de Mars, de los productores de M&M, dicen que en su proceso de desarrollar un sistema de gestión de la inocuidad en todo el mundo donde ellos operan, el apoyo de la alta dirección ha sido fundamental. Ha sido como el punto de partida, el punto de arranque. Y una cosa que me pareció maravillosa es oír ayer a Jaime Lavé de Productos Fernández de Chile, diciendo lo mismo, diciendo cómo más o menos toda la estrategia que estoy hablando y aquí los 5 pilares es más o menos lo que Jaime presentó ayer en desarrollo de su presentación. Y él decía, también para nosotros el desarrollo de la cultura de la inocuidad es esencial. Y dentro de eso Jaime nos mostró, por ejemplo, la política de inocuidad, calidad y medio ambiente como una expresión del compromiso de la dirección y del compromiso de toda la gente con estos 3 elementos esenciales allá en esta que es también una gran empresa y que es de nuestra región. Tercer pilar, el uso del análisis de riesgo, el uso del enfoque de riesgo, el uso de medidas dirigidas a controlar el nivel del peligro con base en la exposición real del consumidor, no en lo peligroso que sea el peligro, sino con base en la exposición real, que es un cambio bastante drástico, que es un cambio radical en la forma de hacer la gestión de la inocuidad. Recuerdo, y ayer hablé un poco sobre el modelo de Danone. Danone presentó este año en un evento en Orlando una perspectiva de la manera de anticipar los riesgos utilizando el análisis de riesgos. El análisis de riesgos es esa metodología, esa herramienta que sirve para tomar decisiones basadas en el conocimiento, con una base científica que ayuda a reducir la incertidumbre, a entender mejor los problemas y en medio de un proceso de comunicación. Yo visualizo el análisis de riesgos como un diálogo permanente entre la gente que sabe y la gente que tiene que tomar decisiones, de aporte de conocimientos científicos para tomar las decisiones más acertadas en términos de la inocuidad. Cuarto punto, lo ha dicho aquí todo el mundo. Yo creo que todos los presentadores, o por lo menos, digamos, el 99%, para no exagerar, han dicho sobre la necesidad de colaborar a todos los niveles para lograr la inocuidad. Un desarrollo es como una evolución del concepto de inocuidad a lo largo de la cadena. La inocuidad de alimentos es una responsabilidad compartida y solamente trabajando en conjunto podremos abordar un tema tan espinoso, un tema tan complejo como la inocuidad. Y quiero traer a colación un ejemplo de esto. Es una charla que presentó Metro. Metro es una cadena muy exigente de supermercados que hay en Alemania, que tiene unos requisitos absolutamente increíbles, pero en la cual el director de calidad de Metro, de headquarters, digamos, de la corporativo, puso este título para la charla: Inocuidad de alimentos, catalizador del cambio. Y me llamó hartísimo la atención porque Peter Overbosch decía, las empresas como las nuestras tienen que tener una velocidad de cambio bastante fuerte, porque todo está cambiando muy rápidamente, nada es como antes. Y si no cambiamos rápidamente, y si no nos adaptamos rápidamente al medio, pues simple y llanamente nos quedamos por fuera. Y dice Overbosch que la inocuidad, que Metro
utiliza la inocuidad de alimentos para fortalecer la capacidad de Metro para adaptarse a los cambios. Inocuidad como catalizador. Eso me pareció, a mí que soy, digamos, aficionado a la inocuidad, me pareció espectacular. Cómo la inocuidad genera eso en una empresa como Metro. Metro habla de la colaboración, de la responsabilidad compartida a todo lo largo de la cadena, negociando con proveedores de todo el mundo y de todos los tamaños. Y para temas no solamente de inocuidad, sino para todo lo que le interesa a Metro. Es más, el señor de Metro dijo una cosa sobre la cual quiero llamar muchísimo aquí la atención. Dijo, lo que nos interesa en Metro es que nuestros proveedores demuestren la capacidad que ellos tienen para cumplir los requisitos. Esto es muy importante para nosotros, porque cada vez más hay más requisitos, pero si hoy les parece que hay muchos, tranquilos, en el futuro va a haber más. Va a haber más requisitos porque cada vez el mercado va a ser más exigente, más selectivo, va a haber más condiciones, va a haber más dificultades, más problemas, por ejemplo, para la producción, menos recursos naturales, menos tierra disponible, menos agua. De manera que cada vez va a ser más retador producir alimentos inocuos y no alimentos de la calidad que necesita el mercado. De manera que nosotros como proveedores, que nuestros países son más que todo grandes proveedores, debemos tener, digamos así, debemos ir fortaleciendo paso a paso nuestra capacidad para cumplir requisitos. Metro, dentro de ese concepto de responsabilidad compartida, tiene un programa que se llama de Finca Estrella. Esta es en la página web de ese programa, donde pues, tienen un programa de apoyo a la aplicación de buenas prácticas en frutas y hortalizas y en leche principalmente, que es donde ellos más les interesa promoverlo de buenas prácticas agrícolas. Y entonces tienen todo un sistema de estímulo, de reconocimiento, de capacitación, etcétera, como una manera de colaborar a lo largo de la cadena. Y el quinto, sin olvidar los fundamentos básicos, toda esta cosa sofisticada, evaluación de riesgos, cultura de inocuidad, compromiso gerencial, sistemas de gestión, todo lo que ustedes quieran, pero la base sigue siendo, y esto también se ha dicho aquí en esta reunión varias veces y lo repite todo el mundo, la base sigue siendo la gente, la base sigue siendo las buenas prácticas y el HACCP. Allá están los fundamentos. Y Sara Lee en alguna presentación también nos lo recordó hace un par de años. 5 puntos que componen lo que me parece que son los pilares de la estrategia para la inocuidad. Cultura de inocuidad, compromiso de la alta dirección, gestión bajo el enfoque de riesgos, inocuidad a través de la colaboración y sin olvidar los fundamentos básicos. Me parece que trabajar en estos 5 campos es lo que permite tener a las grandes marcas un sistema que les dé confianza a ellos mismos y que permita ayudarles a fortalecer la confianza, a evitar crisis, a evitar problemas, a proveer alimentos inocuos, pero además de eso, a tener no solamente consumidores sanos, confiados, saludables, sino además de eso, a proteger la marca y a expandirla por el mundo como hacen o como es el interés de los empresarios. Una marca sólida y en crecimiento. Y eso era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias por su atención. Romero, por esta excelente presentación y también por el énfasis y la pasión que nos da como última presentación, que creo que sin esa pasión no podríamos tener esta cultura de la inocuidad. Así que creo que ha sido muy, pero muy bien elegida la última charla, técnica y afectivamente. Ahora muchísimas gracias, Jairo. Ahora damos comienzo a la ronda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, ya todo el mundo se quiere ir. Yo no veo
veo nada acá. Pueden ser preguntas generales también, como estamos en la última charla y sería lindo redondear, así que siéntanse libres. ¿Comentarios? Exacto. Dale, tú. Sí, creo que eso es un poquito lo que yo traté. Ay, qué terrible estas luces. Traté un poquito de aludir que tenemos que estar todos actuando en el mismo nivel científico. Y bueno, una parte fundamental es capacitar a los consumidores y capacitarnos en conjunto. Hemos hecho muchísimas iniciativas precisamente en capacitación en análisis de riesgo, donde se invita a las asociaciones de consumidores, a los departamentos por lo general que involucran la defensa del consumidor de los ministerios, para que trabajen juntos en entender y lo que es un riesgo y cómo se puede hacer esta evaluación del riesgo, que es la única manera que entonces podamos todos juntos apuntar hacia el mismo lado. Yo creo que es fundamental. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Es un poco difícil, me parece, pero nosotros hemos hablado acá mucho acerca de lo que es la inocuidad de alimentos, ha sido la base, ¿no? Pero usted, como tengo entendido que viene mucho al Perú y sabe de nuestras peculiaridades físicas como país, como regiones tan dispersas y diversas, ¿no? Entonces, ¿cree usted que es posible en un futuro no muy lejano que todo el país en general se pueda formar para que, porque hablar de lo que estamos hablando acá es muy fácil, sinceramente, pero pensar que estas cosas se pueden llevar a cabo en provincias y ya bajando un poco, no tanto en la parte industrial, sino en la parte gastronómica, yo soy cocinero, yo lo veo bastante difícil. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer para que esta cultura de la inocuidad pueda llegar a todo el Perú? Pues a mí me parece que este es un primer paso, digamos, o un paso inicial. Escuchar, aprender, leer. Cultura de inocuidad es un tema muy interesante, es muy nuevo y es un poco delicado, digamos así. Hay que trabajarlo con gran cuidado, pues es un tema de incidir en el comportamiento. Ayer vimos, por ejemplo, la presentación de Jaime Lavé de Productos Fernández, cómo a través de unos programas de capacitación lúdica, participativa, mostraba, por ejemplo, cómo está trabajando con las esposas de los trabajadores, con los hijos, como poniendo al trabajador en un contexto en donde la inocuidad es importante, no solamente desde el punto de vista conductual, lávese las manos acá para procesar mis productos, sino en general la integración de los principios de la higiene de alimentos a la vida diaria, a la producción de alimentos en la casa, etc. Ese es un ejemplo de una excelente manera de abordar el tema. De manera que me parece que es muy importante estudiar sobre ciencias del comportamiento, sobre construcción de cultura, sobre cambios culturales, cambios organizacionales, y ya después de eso trabajar, hacerlo, ir a hacerlo en las compañías paso a paso, digamos, en la medida en que nuestro alcance lo vaya dando. Y yo pienso que en servicios de alimentación, en restaurantes, es uno de los sitios donde la cultura, la inocuidad, la higiene es más importante, porque la inocuidad de los productos en los servicios de alimentación depende hartísimo de las personas. Entonces, realmente, trabajar en ese tema es de la mayor importancia. Y hay que ir así, para empezar conociendo.
conociendo. Hay líderes como Llanas, como Frank Llanas, como Michael Doyle, como Chris Griffith, que están marcando esta pauta, que están diciéndonos, trabajemos en eso, pues entonces, hagámoslo. Yo creo que ya hay, si puedo agregar algo, ya hay muchísimos ejemplos, inclusive acá en Perú, que eso se está haciendo. Hay una cantidad de trabajos en venta callejera, de manipulación higiénica de alimentos, de entrenamiento al vendedor callejera, reconociendo, no solo en Perú, sino en el resto de América Latina, de la importancia que tiene los alimentos que se venden en la calle. Y hay un código de prácticas higiénicas para los alimentos de venta callejera, propuesto por América Latina y aprobado en el Códex hace una cantidad de años. Se ha hecho muchísimos trabajos y ayer creo que vimos de hierbas aromáticas, de pequeños productores, indígenas muchos y de muy pocos recursos que están trabajando con muy buenas prácticas y exportando. Hay una cantidad de ejemplos así, inclusive con poblaciones indígenas que se les está haciendo entrenamiento en sus propias lenguas, porque muchos de estos riqueza que tienen ustedes gastronómica y de alimentos está cultivado en zonas que son pequeños campesinos. Así que yo creo que ya ejemplos Perú tiene mucho y de que están exportando. Así que creo que es un orgullo y un camino bien marcado hacia donde se debe ir. No solo las grandes empresas lo están haciendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hace pocos años, trabajando para una empresa norteamericana, recibimos una noticia. Yo fui a un laboratorio farmacéutico norteamericano en el Perú. Recibimos una noticia de que en una universidad norteamericana, por manipulación de alimentos, ojo, se produjo una shigelosis bastante severa, comprometió a cerca de 150 alumnos. Esto nos hace reflexionar que, si bien es cierto que las industrias se preocupan por aplicar todas las mejores prácticas para conseguir productos inocuos, el problema está y el riesgo está en la manipulación de los alimentos en su preparación. ¿Esto es verdad o no? Dale. Tú. ¿Yo? En los servicios de alimentación hay muchos riesgos y, por ejemplo, las estadísticas en Colombia indican que el sitio donde más se producen, donde más se generan enfermedades transmitidas por alimentos es en el hogar, por las, digamos, costumbres, por los hábitos, por la forma de preparar y bueno, pues también por las limitaciones en la preparación. De manera que sí, en esa etapa hay cuidados enormes que tener para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. No es la única etapa, obviamente, en todas las etapas, y lo hablaba ahora durante la presentación, la inocuidad de alimentos se garantiza a lo largo de la cadena. Así como allá al momento final de la preparación hay unas medidas que tomar, pues también hay que tomarlas desde la producción primaria, desde el momento en que se cultiva la hortaliza o se ordeña la vaca, o antes, pasando por todas las etapas de transporte, procesamiento, comercialización. Todos los actores de la cadena tienen una responsabilidad en garantizar la inocuidad. Y el consumidor también. Hemos recibido una pregunta que está dirigida a mí y dice: ¿existen restricciones o regulaciones con relación a los alimentos transgénicos a nivel mundial? Bueno, regulaciones, restricciones son a nivel nacional, las regulaciones. Lo que hay a nivel internacional son las directivas y las evaluaciones del riesgo. Para responder esta pregunta tenemos que decir que nunca se habla a nivel general sobre los transgénicos o los organismos o los alimentos derivados de la biotecnología moderna, como es el nombre, porque transgénicos es una de las tantas manipulaciones biotecnológicas que se pueden hacer, hay otras. Entonces, se habla de alimentos derivados de la biotecnología moderna. Para esto hay todos procedimientos internacionales o cómo se debe evaluar el riesgo.
en cuanto a la inocuidad de los alimentos. Esto se hizo a nivel internacional, en FAO y OMS, con comités de expertos de todos los países, fueron años, y esto aparece todo publicado, lo mismo EFSA, la Agencia de Evaluación de la Inocuidad Europea, se ha trabajado en conjunto, hay todos procedimientos, evento por evento, o sea, no se habla en general, sino que un maíz transgénico resistente BT al Bacillus thuringiensis es un gen que se cambió, que se modificó para que sea resistente a ese insecto. Ese es uno. Entonces se evalúa ese evento, ese cambio, y se hace todo un procedimiento muy complicado, toxicológico, todo lo que es una evaluación de riesgo completa, y se determina después de años de estudios, pruebas, a través de expertos y de comités, que no causa daño a la salud de las personas, y entonces se aprueba a nivel de los países. Entonces los países, las comisiones de riesgo publican los resultados y los países entonces legislan que se puede comercializar en su país. Pero es 1 a 1, entonces no hay ni 10 en el mundo aprobados. Entonces estos que son los maíces que ustedes conocen, trigo, hay algodón, ahora aparece una papa, no son muchos, soja, hay muchas. Entonces, estos eventos se ha pasado por todo un filtro de que no causan daño a la salud, y estos son los que se han aprobado. Ahora, los países pueden autorizarlo o no, a nivel internacional, a nivel del Códex, se hace todo este procedimiento, y entonces, por ejemplo, se puede incluso llevar a litigio en la Organización Mundial de Comercio si, como pasó con Estados Unidos, que Europa no quería comprar los alimentos que tenían el maíz BT, y bueno, como se probó que cumplía con Codex, con las evaluaciones de riesgos, bueno, se llevó al litigio, se ganó, y hoy en día entran en Europa. Ahora, los consumidores pueden comprarlo o no, esa es la libertad de compra. Pero lo que quiero decir es que no es en general, sino que es 1 a 1, y que los que están aprobados y comercializados han pasado por todos unos estudios de mucho rigor científico, y donde se compara el alimento modificado con el que tiene equivalencia sustancial, o sea, el que no sufrió ese cambio, se compara su comportamiento y se ve que si es igual, entonces no hay motivo para prohibirlo. Pero las regulaciones son a nivel nacional. Difícil de resumir en cortito el tema. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Bueno, agradecemos entonces nuevamente a Jairo y a todos ustedes. Gracias a ustedes.